Dios los bendiga, hermanos amados. Tengo el honor, el placer y el privilegio de poder esta noche compartir con todos ustedes. Es para mí realmente una bendición poder llegar hasta sus hogares. Y bueno, de esta manera nosotros podemos a través de este medio también edificar su vida, edificar su familia, poder hacer que el espíritu pueda fortalecerse, pueda animarse, pero también deseamos que el alma pueda ser restaurada. Porque no se olvide que la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestras almas, ¿verdad? Algo tan valioso, algo tan costoso que seguramente no hemos logrado comprender a cabalidad las dimensiones del precio que tiene nuestra alma. Y desgraciadamente le hemos prestado muy poca atención a los cuidados de nuestra alma, a los cuidados de nuestro espíritu. A veces hemos estado más tal vez haciendo la protección, el cerco, el cuidado de lo visible, ¿verdad? Lo tangible, del mundo que nosotros hemos visto, este mundo que percibimos como un mundo natural, que como dice la Escritura, es un mundo transitorio, es un mundo pasajero. Un día habremos de vivir, otro día quizás ya no estaremos en esta tierra, pero lo importante de todo esto es que logremos comprender que el Señor Jesucristo definitivamente nos dejó en la muestra del amor, la muestra de esa pasión que tuvo por rescatar nuestras almas de los lazos del pecado. Así que esta noche le voy a estar hablando del grano de trigo, que para mí es importante que vayamos a aprender, vayamos a conocerlo. Le doy la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos que están ya sintonizándose en esta hora. Le digo, para nosotros es un gran honor, es un privilegio y es responsabilidad trasladarle la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que este libro, el libro de la Biblia, el libro que nosotros usamos, no es solamente un compendio, ¿verdad?, de historias de cierto pueblo al otro lado del mundo, sino que es la palabra de nuestro Dios. Creo fervientemente, honestamente, que lo que le compartimos es el mensaje que viene directamente del cielo. Y en esta época tan difícil que le ha tocado vivir a la humanidad, creo yo que quizás otras personas sí lo vivieron en siglos pasados, pero por lo menos a nosotros nos tocó una etapa muy difícil, ya que no se compara por los mismos medios de comunicación. Los alcances que tiene ahora la pandemia, no se ha logrado quizás en algunos casos comprender qué es lo que está haciendo Dios en medio de todo este asunto. Porque lastimosamente nosotros a veces vemos y pensamos que Dios es como que está perdiendo batallas, ¿verdad? Es como que Dios no está dentro de lo que está sucediendo a la humanidad, y más que a la humanidad, al pueblo del Señor. Hoy lastimosamente no veo voces que se levanten con una palabra que venga del cielo, sino a veces con estrategias que no están mal, con ayudas, con auxilios que tampoco están nada mal, que es hora que todos podamos coadyuvar al orden, a la información, a los cuidados que deberíamos tener todos para evitar, y si alguien cae en la enfermedad, pues pueda también restablecerse prontamente. Pero más allá de todo eso, no veo yo claro una palabra que venga del cielo. Creo yo que estos tiempos son vitales para que no solamente la gente que está con una enfermedad, con un dolor, busque al Señor, sino que todos nosotros podamos tener una búsqueda intensa del Señor, porque Dios no se ha callado. La Biblia dice que Él tiene oídos y escucha, Él tiene una boca y habla, dice que tiene ojos y mira. Dios no ha estado ausente, no ha estado aislado de los acontecimientos que le están sucediendo a la humanidad. Pero dentro de todo eso yo quiero animarle a que usted estos días pueda leer el libro de Job y pueda darse cuenta que ahí, dentro de esa historia hermosísima, hermosísima, claro que está cargada de a veces una sinsabores para este hombre llamado Job, por mucha interrogación para los amigos de Job, que vienen a defender una causa y otros a defender otra causa. Pero al final de cuentas la Biblia dice que Dios fue quien restauró el último o el postrer estado de Job, lo dejó mejor que el primero. Entonces, dentro de todo este sufrimiento, de toda esta necesidad, a veces pérdidas familiares, dentro de toda esta angustia que mucha gente está viviendo, dolor, aflicción, déjeme decirle que Dios no está ausente de toda esta situación. Dios no está lejano de este sentimiento. Hay un Dios en los cielos, hay un Dios que
que lo llena absolutamente todo, porque creo yo que Dios es el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisciente, y está al tanto de tus sentimientos, está al tanto de tu corazón, del deseo que tú tienes, así como muchos seguramente deseamos que esto termine pronto, pero Dios sabe cuándo acaba este proceso. Así que yo lo animo en el nombre del Señor Jesucristo a que usted pueda establecerse, estabilizarse, y así como dice la Biblia, ¿verdad? Creo que la actitud de todos aquellos que le conocemos al Señor, bueno, por lo menos creemos haberle conocido, ¿verdad? Porque yo me puedo dar cuenta que Job, un hombre que tuvo quizás la buena, no costumbre, sino Job, que tuvo la formación espiritual de llevarle a Dios todos los días una ofrenda agradable por su familia. Job, que era un hombre, dice la Biblia, justo, era derecho, era perfecto en sus caminos. Un hombre que en algún momento se convirtió en un maestro, porque dice que enseñaba a los más jóvenes y todos le tenían un gran respeto a Job. Pero cuando le llegó la hora de la prueba, dice que Job perdió lo material, así como muchos hermanos ya desde el año pasado han ido teniendo pérdidas materiales por el problema político, social que tuvimos el año pasado al finalizar el 2019. Muchos ya perdieron empresas, perdieron negocios, y con esta pandemia hay muchos desempleados, mucha gente que no tiene dinero. Yo creo que al factor Job, al estilo de Job, creo que hay mucha gente que también ha perdido sus posesiones. Pero dice más adelante que Job, desprovisto de lo material, desprovisto de su familia, porque también murió toda la familia, excepto la esposa, que al final de cuentas le dice maldice a Dios y muérete. Es como le estaría diciendo, ¿y dónde está el Dios a quien tú le creíste? ¿Y dónde está el Dios a quien tú le llevabas tus ofrendas? ¿Dónde está el Dios a quien tú le obedeciste y caminaste correctamente? Ahora, ¿dónde está Dios? Mira, ese Dios ha permitido que te quiten a tus hijos, ha permitido que te quiten a tus posesiones, ha permitido que te quiten tu futuro, porque dice que Job quedó, literalmente quedó en la ruina. Pero la mujer, hermano, no con un tinte de animarlo, le restriega en la cara, me imagino yo, la fe de Job. Fíjense, yo creo que esos han sido momentos durísimos. No encontré en la Biblia, después del Señor Jesucristo, hombre semejante que pueda sufrir las penurias que sufrió Job. Tal vez en este momento hay muchas personas que también han sido golpeadas por la pandemia, que no solamente han perdido lo material, ¿verdad? Porque eso se puede suplir, eso se puede volver a como que levantar. El hombre, la mujer es luchadora, se puede volver otra vez a restablecer en el área económica. Pero le hablo también a aquellos que quizás han perdido un ser querido, están en plena enfermedad, en pleno dolor, en pleno sufrimiento. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo, hombre entendido en dolores, es el que nos puede comprender. Y le dije que después del Señor Jesucristo no hay otra persona en la Biblia que padeció tanto, tanto, tanto a nivel espiritual, emocional y económico. Pero déjeme decirle algo antes de empezar el tema esta noche, que la llave de la salida o del desahogo de este hombre llamado Job era algo impresionante. Porque cuando pierde sus bienes, cuando pierde Job sus hijos, dice que mueren todos a la vez. Dice que cuando Job pierde la esposa que viene a restregarle y a decirle, maldice a tu Dios y muérete. Y al final de cuentas dice la palabra que Job cayó terriblemente enfermo. La palabra también nos habla de que Job en ningún momento le atribuyó a Dios despropósito. En ningún momento la Biblia dice que Job le reclamó algo a Dios. En ningún momento vemos en la Biblia que Job le hizo frente a Dios y le dijo, ¿por qué me quitaste a mi familia? En ningún momento Job le dijo, ¿por qué me quitaste mis bienes si yo caminaba correctamente, si yo hacía lo bueno, yo hacía derecho, si yo fui un hombre bueno, ¿por qué permites tanto sufrimiento en mi vida? En el libro de Job no se explica tal situación. El libro de Job solamente nos deja ver cosas tan puntuales e importantes como que Job dice que mantuvo su integridad. Y la Biblia dice que ni aun con sus palabras Job le atribuyó a Dios despropósito, ni mucho menos Job maldijo a Dios.
Job, en esa búsqueda, en ese conocimiento de Dios, en el poco conocimiento que el ser humano puede tener de un Dios tan hermoso, un Dios tan poderoso y divino, Job se mantuvo íntegro. Pero al final de la prueba económica, familiar y física que Job pasó, porque dice la Biblia que la hiel le había reventado. También dice la palabra que se le caía la piel a pedazos. Él se quitaba la piel con pedazos de vasijas rotas que habían por ahí en el basural donde terminó y fue a parar este hombre tan próspero, uno de los hombres más ricos de Asia, de la región de Uz, un hombre que tenía mucho dinero, termina en un basural. Pero fíjese qué impresionante es que Job en ningún momento maldijo a Dios, en ningún momento le atribuyó despropósito, ni tampoco Job le encaró a Dios como al decir, yo he sido fiel contigo y ¿por qué me ha pasado esto? Sino que Job mantuvo su integridad. Y más allá de todo esto, la Biblia dice que un día, en medio de su prueba, en medio de su dificultad, pero en medio de su integridad, Dios comienza a hablarle a Job. Entonces, después de hacer una explicación y preguntas, Dios a Job le dice: Job, antes te había conocido de oídas, ahora mis ojos te ven. Qué impresionante es saber que Dios no está lejos del angustiado, no está lejos del afligido. Qué hermoso es saber que Dios no está lejos de aquel que está sufriendo, de aquel que está padeciendo, pero hay una contraparte que nos toca a nosotros, que definitivamente, mi amado hermano, no es sencillo. No es nada fácil porque la letra, como alguien diría, el papel, ¿verdad?, soporta todo. Podemos decir muchas cosas, podemos creer muchas cosas, hasta podemos prometer otras, pero en el momento del examen, en el momento de la prueba, Job mantuvo su integridad. Y la Biblia dice que Dios le hace una consulta impresionante. ¿Dónde estuviste, Job? Cuando yo creaba los cielos y la tierra, ¿dónde estabas tú metido, Job? No porque Dios no sabía, sino en una forma de exclamación diciendo: ¡qué íntegro eres, Job! ¿Dónde estabas, Job? ¡Qué íntegro eres! Eso no es solamente una pregunta, sino era un halago, si vale el término para él. Estaba viviendo en un basural y habiendo perdido todo. Dice que el último estado de Job, el postrer estado de Job, dice la Biblia que fue mejor que el primero. Dice que tuvo hijos, tuvo hijas, dice que tuvo muchos camellos, tuvo ovejas, dice que agrandó su imperio. Pero ¿sabe algo hermoso? Dice que Job murió lleno de días y dice que pudo ver sus generaciones. O sea que para mí la respuesta en medio de esta dificultad, la respuesta de Dios en medio de esta dificultad para nosotros, la acción es: mantén tu integridad. Mantén tu integridad, no le atribuyas a Dios despropósito. Porque son tiempos, yo estoy seguro, probatorios para su pueblo. Son tiempos donde Dios está probando al pueblo. Es donde Dios está haciendo esa obra, ese trabajo. Dios está haciendo ese desarrollo de que nosotros debemos definitivamente avanzar, crecer en el espíritu. Pero más allá de todo eso, nosotros tenemos que jamás atribuirle a Dios despropósito. Número uno, y número dos, deberíamos nosotros con todo nuestro corazón esforzarnos en todo momento en alabar a nuestro Dios, en bendecirle con todo nuestro corazón, en pedirle a Dios que tenga misericordia y que nos mantenga en pies. Yo creo que esa es la parte que ahora nos ha tocado a todos nosotros vivir, desarrollar y definitivamente hacer. Así que le dejo ese pensamiento para que usted pueda estar un poco alineado con la bendita voluntad del Señor. Nuestra parte quizás no la logremos entender ahora. Quizás ahora nosotros podamos decir: pero no es posible que me esté pasando esto, está complicada la situación, yo no entiendo por qué suceden todas estas cosas. El detalle es que tú y yo guardemos paciencia, le demos gracias al Señor, esperemos el tiempo del Señor, porque no se olvide que Dios, nuestra vida, dice la Biblia,
que está en sus manos. Nuestros tiempos están en sus manos. Así que a muchos nos llegará el tiempo de la victoria, de la bendición, de la salud, de la restauración, el restablecimiento. Pero la llave para salir de toda esta angustia, de todo este momento difícil que muchos estamos atravesando, se llama la palabra gratitud, acompañada de la integridad. No le atribuyamos a Dios despropósito, al contrario, bendigamos el nombre del Señor. Anímese esta noche juntamente conmigo a decirle a Dios: bendito sea Jehová, bendito sea su nombre, bendita sea la obra que el Eterno hace sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y sobre esta creación. Bendecimos el nombre del Señor porque sabemos que Él es Dios y Él sabe lo que hace y que es lo mejor para nosotros. Bueno, esta noche permítame compartirle un momento la palabra del Señor. Creo yo que es importante que podamos hablar de esto porque el Señor Jesucristo en varias ocasiones dijo de una u otra forma, ¿verdad?, que aquel que se aferre a vivir iba a perder la vida, pero aquel que pierda la vida la iba a ganar. Y no se estaba refiriendo a entregarse, ¿verdad?, a una enfermedad, a entregarse a la muerte misma, sino que el Señor se estaba refiriendo a una muerte a nosotros mismos, porque le decía hace un momento, ¿verdad?, ¿quién daría gracias si Dios permite dolor, que impriman dolor en nuestro corazón? Eso es, ¿qué le digo? Es casi una locura, ¿verdad? Eso no es normal de comprender. ¿Quién agradecería a alguien que permite que a veces se nos ejerza un dolor en nuestra vida? Nadie. Pero cuando dice el Señor que es necesario que nosotros vayamos menguando, que vayamos muriendo cada día, se refiere a que nosotros debemos, hermano, ir menguando, ir desapareciendo. Este hombre, esta persona que a lo mejor fue criada de formas no correctas, dañado en el alma, que dañaron mis pensamientos, dañaron mis emociones, que quizás dañaron, no sé, mis deseos. Esa persona tiene que ir desapareciendo porque se ha convertido en un estorbo y no me deja emerger, no me deja salir adelante en la vida. Por eso el Señor Jesús dijo varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de, aquí se lo voy a leer, en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 12, el verso 24, ahí la Biblia nos aclara justamente este punto que es de vital importancia. Y ahí la Biblia nos habla de cómo nosotros debemos definitivamente emerger a una nueva forma de vida. En Juan 12:24 nos habla de cómo nosotros podemos definitivamente, hermano, llevar un fruto, porque mire, hasta ahora yo les aseguro que muchos creyentes, hermanos que van a la iglesia, han tropezado, ¿verdad?, con poder dar fruto. Quizá querían que la familia se convierta y era un problema. Quizá quisieron salir adelante en algún área, pero se les convirtió en una dificultad y no pudieron. Pero la Biblia nos habla cuándo nosotros podemos llevar mucho fruto, no solamente fruto, sino mucho fruto. Fruto de salvación en nuestras familias. Que nuestra familia completa, en integridad, se pueda salvar y pueda alabar al Señor y comprender que los juicios del Señor son justos y son verdaderos. Que también definitivamente podamos dar frutos en la vida espiritual, en la vida emocional, podamos dar frutos en la vida intelectual, en la vida material, porque déjeme decirle, cuando Dios nos habla, no nos habla por separado. Dios no separa el espíritu del hombre con el cuerpo del hombre. No. Dios nos quiere de forma integral. Dios nos quiere definitivamente trabajar, nos quiere bendecir de forma integral. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo vuelva a recoger a su pueblo, cuando se escuche el sonar de trompetas, dice, los que muertos resucitarán primero. O sea que habrá un tratamiento del cuerpo. Pues claro, el cuerpo va a resucitar. Ese que vino del polvo y al polvo fue, ese cuerpo se va a levantar. El alma se va a integrar y el espíritu, pero ya no será de estas características. O sea que lo que Dios quiere es trabajarte de forma integral. Quiere trabajar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Por eso no hemos desarrollado todo nuestro potencial, porque déjeme decirle que hay ricos pobres, o mejor dicho, pobres ricos.
Porque hermano, la riqueza no significa la prosperidad definitivamente. Por mucho tiempo ¿qué le digo? Han mal utilizado la palabra prosperidad, la han asociado simple y llanamente con lo material, con el dinero, las posesiones, cuando la palabra prosperidad no proviene originalmente de esa fuente, o no solamente está enfocada a lo material. Cuando Dios quiere bendecirte, cuando Dios quiere prosperarte, quiere hacerlo de forma integral, espíritu, alma y cuerpo. Así quiere hacerlo el Señor. Pero bueno, ¿por qué no lo hicimos? Porque hay pobres ricos o ricos pobres que pueden tener todo absolutamente, pero viven una vida desordenada y adolorida. O porque hay gente que no tiene muchos recursos, pero es feliz. O porque hay gente que tiene mucho intelecto, pero vive una vida de desdicha. Porque le vuelvo a repetir, el hombre necesita ser bendecido, pero bendecido por Dios. El hombre necesita ser bendecido en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. No solamente debe ser o puede ser bendecido en algunas áreas. No es como Dios me está bendiciendo en esta área, pero esta está fregada. Yo no puedo creer eso. Yo no creo que Dios pueda bendecirte solamente en el área material o en el área emocional o en el área espiritual y las demás. No, la bendición de Dios alcanza a todas las áreas. Acuérdese del hombre que le hablé al principio, Job. Este hombre tenía muchas posesiones, tenía familia y tenía salud, pero de repente se le vino abajo. Y más adelante la Biblia dice que él volvió a tener, pero esta vez de formas sobredimensionadas, las cosas materiales, los hijos, la emoción, la espiritualidad, le volvió otra vez a restaurar. Dios lo permitió y Dios lo bendijo, porque definitivamente lo que Dios quiere trabajar con nosotros es de forma integral. Entonces, ¿por qué no hemos sido prosperados de forma integral? Porque no hemos muerto de forma integral a muchas acciones. Muchos dicen yo creo en Dios, pero yo hago lo que a mí mejor me parece, lo que yo mejor creo. Y ese es un tremendo error que nosotros cometemos a veces. Entonces mire lo que dice la bendita palabra del Señor aquí en el libro de Juan, capítulo 12, el verso 24, algo sumamente importante dice aquí la palabra del Señor. Y esto es vital que nosotros vayamos a comprenderlo. Dice de la siguiente manera, se lo voy a leer. De cierto, dice la Biblia, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, esa palabra es vital que usted la conozca, y muere, esta palabra es perecer, esta palabra es hacer desaparecer, esta palabra habla literalmente, ¿verdad?, de extinguirnos. Dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho, pero mucho fruto. Entonces, volviendo otra vez al punto. Cuando la Biblia nos refiere a este asunto de que el grano de trigo, cuando cae, y ojo, el grano de trigo es usted, el grano de trigo también puede ser la palabra, con muchos simbolismos, pero cuando yo definitivamente voy a una abnegación, a una negación de mí mismo, por eso dice la Biblia, el Señor Jesús les dijo a todos los discípulos, todos los días niéguense, eso es abnegación, mueran cada día. Lleven su cruz, tomen su cruz y síganme. O sea que lo que Cristo mismo les estaba diciendo es que para yo emerger a una vida de bendición, a una vida de prosperidad emocional, intelectual, biológica, física, etcétera, etcétera, familiar, yo necesito menguar. El hombre que yo era antes de conocer a Cristo tiene que desaparecer un día y tengo que dejar que Cristo vaya formándose en mi vida. Entonces, en base a ese principio, le decía, yo quiero hablarle, si el tiempo nos permite, de 3 personajes que realmente murieron pero ascendieron a una vida mucho más espiritual, mucho más diferente, distinta a la que tal vez antes ellos soñaban. Mire qué impresionante es esto, porque la Biblia dice que Adán en el Edén, mire, él no tenía esposa, ¿verdad? Él no tenía familia, él estaba solo en el huerto del Edén, en el paraíso, él caminaba tranquilo, hermano, pero dice la Biblia que Dios lo vio y no era bueno que él esté solo. Vio Dios que el hombre no era bueno que esté solo. O sea que Dios no ve que la soledad no es buena. Entonces, dice que Adán duerme, y esa palabra dormir es la misma palabra que se usa con morir.
O sea que Adán tuvo que morir a sus ideas, tuvo que morir a sus planes, a sus deseos. Tal vez Adán en el Edén decía, aquí voy a construir mi casa o aquí voy a vivir solamente en mi habitación y punto. Pero Dios vio que no era bueno, o sea que Adán tenía que morir a sus egoísmos. Adán tenía que morir a sus deseos, a sus pasiones. Adán tenía que morir a algún tipo de, ¿qué le digo?, de pensamiento egoísta que Adán tenía. Por eso, Adán dice en la Biblia que duerme, ¿verdad? Así dice la Biblia. Pero el original dice que Adán muere. Entonces, cuando Adán muere, hace que lleve fruto. ¿Y cuál fue el fruto? Pues su esposa. Porque muchos todavía no han entendido el matrimonio, por ejemplo, porque todavía hay líos matrimoniales. Ya tienen como 10, 15, 20 años de matrimonio, o a veces más o menos, pero todavía hay luchas en el matrimonio porque no han muerto a sí mismos. Porque para que los dos logren ser uno, necesitan morir para que pueda emerger el nuevo ser. Pero hasta que no haya eso, pues definitivamente va a haber luchas, va a haber batallas, va a haber dificultades, porque ambos jalan para cada lado. Entonces la Biblia dice que para que Adán pueda dar fruto, dice que él tuvo que morir. En nuestras Biblias dice que Adán durmió, pero la palabra original es Adán murió. Entonces murió, entonces se levanta la Eva, la esposa de Adán, y la Biblia dice que se convierte en madre no de Abel y Caín, dice que se convierte en la madre de todos los vivientes. Eso fue asombroso porque a mí me gusta y me llama la atención, ya que ahí yo puedo darme cuenta de algo. Adán muere, lleva fruto, una esposa, y esa esposa lleva muchos frutos. O sea, qué importante es que el hombre en estas épocas pueda definitivamente tener abnegaciones. Entonces, mire, la Biblia habla de que el Señor a nosotros nos ha ido, ¿qué le digo? Primero rescatando, ¿verdad? Luego edificando con la palabra. Y cada acción, cada cosa que vivimos en el diario vivir, son cosas que deberían enseñarnos a nosotros. ¿A qué? Definitivamente. A darnos cuenta que le decía que la bendición es integral, que Dios quiere bendecir mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. La Biblia dice, yo quiero que seas prosperado, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperar tu espíritu para que conozcas a Dios, entiendas algo de lo que Dios está haciendo y para que ejerzas un dominio sobre cosas que te destruyen en la vida normal. Entonces, yo puedo ver aquí cómo Dios permite, según el libro de Juan, que el grano de trigo cae y caiga, y la Biblia dice que muere, entonces va a llevar bastante fruto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Fíjese qué impresionante es esto. Lo que Dios quiere es que tú lleves bastante fruto. Mucho, no dice que lleves un fruto, sino que la Biblia dice que lleves mucho fruto. Ese es el objetivo de Dios. O sea que Dios te quiere, en otras palabras, fructífero. Así te quiere el Señor. Dios quiere que des bastante fruto. Fruto pero no amargo, ¿verdad? Porque hay gente que da frutos amargos, solo problemas lleva, solo líos, solo dificultades lleva, pero que Dios quiere es que tú lleves bastante fruto. Y aparte de todo eso, dice que ese es un mandamiento que Dios nos ha dado, que vayamos, sometemos, sojuzgamos, dominamos y que llevemos mucho fruto. O sea que es un mandamiento de Dios que lleves fruto. Por eso yo me puedo dar cuenta que lo que Dios quiere, les repito, es un Dios que su pueblo pueda llevar fruto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ya se lo dije. Pero para eso yo tengo que pasar, ¿verdad? Pasar por la prueba si vale el término, por la prueba de la muerte. Pero no le hablo solamente de una muerte física, porque cuando vayamos a morir físicamente, ahí sí lo lograremos 100%. Pero hasta ese día debemos alcanzar niveles elevados de abnegación, niveles elevados de, ¿qué le digo?, de tal vez menguar a lo que nosotros éramos, morir a lo que nosotros éramos para poder desarrollarnos en esta bendición. Uno de ellos, el que me llama mucho la atención, es justamente el apóstol Pablo. Y la Biblia dice que antes de que sea Pablo, porque el Cristo, la gloria, le cambia el nombre, ¿verdad? Se llamaba Saulo. Y Saulo significa el hombre pedido, ¿verdad? El hombre como que ejemplo, o sea, el hombre que es deseado, codiciado, ¿verdad? No por lo físico me refiero, sino porque el hombre era importantísimo. Por eso Saulo significaba el hombre codiciado, el hombre deseado. Que no hubiera querido tener en su casa un Pablo, un hombre con mucho conocimiento,
fariseo de fariseos. El hombre decía, en cuanto a la ley, dice que el hombre era derecho, o sea que había mucho conocimiento en este hombre. Entonces, ese mismo hecho hacía que él era un hombre muy orgulloso, muy prepotente, porque hasta es más, él consiente en que maten a un discípulo de Jesús antes de que conozca al Señor. Allí estaban apedreando a uno de los discípulos, a Esteban, y todos miran a Pablo. Pablo era una autoridad, por eso era el deseado, ¿verdad? Y cuando miran a Pablo, Pablo como que dice, ok, mátenlo a este. ¿Por qué? Porque estaba hablando de Cristo. Y cuando muere Esteban, apedreado, literalmente lo asesinan a Esteban, él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y con ese perdón, habilita la bendición del apóstol Pablo. Por eso, mire, eso es morir a nosotros mismos. Perdonar al que te ha ofendido, eso es morir a ti mismo. Perdonar al agresor. Dice, bendigan por los que los persiguen, bendiga al que los maldiga. No los maldigan, sino bendíganlos. Eso es morir a nosotros mismos, ¿verdad? Porque lo común sería, yo saco de aquí un garrote y a este lo mato, ¿verdad? Pero lo que la Biblia nos dice es bendigan y no maldigan. Acuérdese la escena del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él estaba ahí, le quisieron dar hiel, pero él la rechazó. ¿Por qué? Porque la hiel lo iba como que a adormecer al Señor, le iba a evitar el dolor. Él lo rechaza. Pero al final de cuentas, después de haberlo golpeado, haberlo herido, haber hecho tantas cosas que no solamente la Biblia registra, sino que los libros de Josefo, por ejemplo, hablan a detalle, los libros de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, dicen que él le habían hecho atrocidades y media, pero en la cruz del Calvario, él no pidió justicia, él no pidió juicio para ellos. Lo que el Señor Jesucristo pidió es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, eso es morir a sí mismo, ¿me entiende? Que no es nada fácil, que seguramente es muy difícil. Entonces, ahí estaba el apóstol Pablo, lleno de orgullo, lleno de títulos, lleno de muchas cosas por aquí y por allá, consintiendo la muerte de los creyentes, permitiendo que las familias sean separadas, pero de repente, un día Pablo se tropieza, se encuentra con el bendito Cristo de la gloria. Y ahí él reconoce y dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? O sea que se pone a los pies del Señor Jesucristo. Entonces ahí viene el cambio del nombre, ¿verdad? Ya no era el Saulo, el deseado, el codiciado, el importante. Ahí se convierte en Pablo. Y Pablo significa pequeño, ¿verdad? Lo más insignificante. ¿Cómo te llamas, verdad? Yo me llamo Saulo, el codiciado, el grande, el empresario, el importante, el licenciado, el abogado, el doctor. Yo me llamo ¿me entiende? Pero de repente, ese hombre tan imponente se llama Pablo. ¿Cómo te llamas? El pequeño, el insignificante, el que no soy nada, el que no... Cambió definitivamente. ¿Por qué? Porque él estaba pasando por el proceso de la muerte. Y le dije que la mortandad da a luz el fruto y el fruto abundante. El hecho de que yo vaya muriendo a mí mismo, yo vaya negándome a mí mismo, a mis reacciones carnales, a mi venganza, a mi odio, lo que va a producir en mí es bastante fruto. Mire, hoy hay mucha gente que está perdiendo desgraciadamente la vida. Hay vacíos que se están dejando muy dolorosos y muy tristes. Pero déjeme decirle algo. Esa gente que está partiendo, como grano de trigo muriendo, cayendo a tierra y muriendo, está llevando mucho fruto. Quizá no lo has visto hasta ahora, pero está llevando mucho fruto. De aquí a un tiempo lo entenderás y lo verás, así como le dijo el Señor Jesús. Ahora no entienden, pero un día comprenderán. Ahora quizás no se pueden comprender, no se puede entender, porque el dolor nubla los sentidos, nubla el entendimiento y la comprensión. Y eso es comprensible. Pero después podremos darnos cuenta que todo aquel que ha muerto en este tiempo, sean padres, hijos, madres, hermanos, todos aquellos cayeron a tierra y llevarán mucho fruto, porque definitivamente hay bastante gente que está volviendo a los brazos del Señor Jesús. Ese es el fruto de aquellos que están cayendo a tierra. Entonces, el apóstol Pablo, dice la Biblia, que consentía mortandad, perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel. Este hombre pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero definitivamente estaba equivocado. El hombre codiciable, deseable, el todopoderoso, de repente se encuentra con Cristo y se convierte en el Pablo pequeño,
en el insignificante. Por eso el día domingo le hablábamos que mejor es que nos humillemos a que nos humillen, ¿verdad? Humíllate bajo la poderosa mano del Señor, y la Biblia dice, Él te levantará a su tiempo. Entonces Pablo, ya ahora, ya no era Saulo, ahora era Pablo. Este hombre fue tratado, fue metido al horno de fuego por el Espíritu del Señor, él siempre acompañado. Pablo no tuvo tratos sencillos, Pablo tuvo tratos muy difíciles. Dice que anduvo en persecuciones. A Pablo lo apedrearon. Yo no puedo entender que lo apedrean y el tipo sigue vivo. Yo creo que fue eso solamente la misericordia de Dios. Al hombre lo apedrearon varias veces, hicieron una montaña de piedras y ahí abajo estaba el apóstol Pablo, estaba hecho pedazos. Por eso a veces nosotros no queremos morir a nuestros ideales que están a veces apartados de Dios. Por eso déjeme decirle algo que es bien importante. Si algo nos ofende todavía, si algo todavía nos molesta, es que nosotros necesitamos abnegación. Mire, al apóstol Pablo le dieron tremendas pedradas. Dice que un día un túmulo de gente, una muchedumbre de personas, lo golpearon y lo tuvieron que arrastrar y lo fueron a sacar fuera de la ciudad porque pensaron que estaba muerto. Mire, al primer golpe a veces uno no soporta, pero Pablo, todo un testarudo parecía, ¿verdad? Y volvía a la batalla, y volvía a la predicación, volvía a la lucha, porque Pablo no estaba en unos tratos sencillos, Pablo estaba en unos tratos duros. Y déjeme decirle algo que usted me está mirando, que quizás está o ha pasado momentos muy difíciles a nivel salud, a nivel familiar o a nivel económico. Dependiendo de la prueba que usted está pasando o pasó, de ese calibre va a ser la bendición que va a llegar sobre su vida. Trato duro, trato muy, muy fuerte. Déjeme decirle que la bendición en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, en lo natural y en lo material, será tan grande que de verdad usted se sorprenderá que hay cosas que fueron necesarias que sucedan en nuestra vida. Entonces, miren lo impresionante de todo esto. Pablo, el Saulo deseado, se convierte en el Pablo, pero a través de un trato difícil. Y la Biblia dice que más adelante este hombre se convirtió en la luz para muchos otros creyentes. Donde iba Pablo, había milagros, había bendición, había palabra, había hasta resurrecciones de muertos, había sanidades. Pero tuvo el apóstol Pablo que pasar por esta etapa de la tierra, caer a tierra. La Biblia dice negarse a sí mismo para poder llevar bastante fruto. El Saulo, que significa pedido, el necesitado, el orgulloso, por todo el conocimiento que tenía, que lo había envanecido, en algún momento tenía que negarse, tener una abnegación a sí mismo. Mire, si usted quiere dar fruto en su espíritu, quiere dar fruto en las áreas que ha estado viendo que está tal vez menguando, desapareciendo, usted tiene que hacer algo. Usted debe pedirle a Dios primero que le dé una luz de qué es lo que debe hacer con esa área. Si es en el área emocional, no está dando frutos, por ahí la relación se está muriendo, se está asfixiando la relación conyugal, la relación familiar, se está despedazando. Es hora de que usted doble el brazo y deje de ser orgulloso. Eso es morir a uno mismo. Deje de ser egoísta, ¿verdad? Todo para mí, nada para ti. Eso es. Es como que una vez yo vi a un hombre que caminaba por la calle con una máscara de esas impresionantes, ¿verdad? Y tenía filtros por aquí, por allá, parecía un extraterrestre. Y la esposa apenas llevaba un barbijo de tela. No me vaya a decir que es porque lo cuidamos al hombre. No, eso se llama egoísmo. Si ya no son dos, son uno. La Biblia dice que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. O sea que si usted no ama a su esposa, ni usted sabe lo que es el amor a sí mismo. Entonces, esa es la muerte que tenemos que sufrir todos los días. Ahora que escuchamos de mortandad, cosas duras y difíciles, mire, pero nos duele, es verdad, nos preocupa. Pero sabe una cosa, aquí entre nosotros, más debería preocuparnos que todavía nosotros sigamos vivitos y coleando. Deberíamos morir todos los días de nuestra vida a nuestras malas acciones, a nuestras malas actitudes, a nuestras malas decisiones, a nuestras malas interpretaciones, a nuestro egoísmo, a nuestra tacañería. A eso deberíamos morir.
Por eso no podemos llevar fruto, porque todavía seguimos vivos y ese es un obstáculo a que la voluntad, el poder de Dios se manifieste en nosotros. Pablo, el orgulloso, el que tenía mucho conocimiento, el que se había envanecido, en un momento de su vida tuvo que llevar fruto porque su conocimiento no le sirvió para nada. Todo su conocimiento, su autoridad, su poder, las cartas que Pablo tenía, el respaldo del gobierno para destrozar a la cristiandad, en un momento llegado no le sirvió para nada. Se encontró solo en el camino y Cristo estaba esperándolo. Mire, es mejor que ahora vayamos a reflexionar sobre nuestras acciones, es mejor que ahora reflexionemos sobre nuestras actitudes para darnos cuenta si están siendo las correctas o no son definitivamente las correctas. ¿Por qué? Porque es notorio. Si usted tiene frutos, y no solamente frutos, porque no, mire, uno puede decir, mire pastor, yo tengo aquí unas 3 casas, tengo 4 o 5 carros, tengo también mis posesiones por aquí, tengo dinero guardado y me viajo el rato que me da la gana, pero la pregunta es, ¿ese fruto es dulce o ese fruto es amargo? Porque la Biblia dice que hay frutos dignos de arrepentimiento y también hay frutos del pecado. O sea que aquí usted no puede decir porque usted está feliz o morir. No. Si el fruto que usted tiene es dulce, es agradable, bendito sea Dios. Pero si el fruto que usted tiene no es dulce, hay que preocuparse ahí. Ahí uno tiene que preocuparse. Entonces, mire, vuelvo otra vez a la carga. Entonces el apóstol Pablo, aquí dice la Biblia, que este hombre con mucho conocimiento no tenía frutos, no era un hombre que se sentía satisfecho, no se sentía feliz. Pablo como que descargaba, ¿verdad?, esa impotencia. Tal vez veía una familia feliz, hermano, que se reían en la calle ahí. Decía, ¿quiénes son estos? Son cristianos. Estos son unos herejes. Y hermano dice que los hacía separar. Al hombre lo metía a la cárcel, a la mujer al otro lado, listo. Y tal vez eso le calmaba un poco y decía, estoy sirviéndole a Dios. Pero en el fondo Pablo sabía que no era verdad. En el fondo Pablo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Era un egoísmo, era una envidia que el hombre tenía. Ver a la gente libre, ver a la gente feliz. Eso no le causaba felicidad al apóstol Pablo. Obviamente era Saulo, ¿verdad? El hombre intelectual, el hombre con conocimiento, envanecido, se burlaba, era un hombre que le digo, soez en sus acciones, era terrible. Hasta que se encuentra con Cristo. Por eso es necesario que usted se encuentre con Cristo, no se encuentre con una religión. Es necesario que usted se encuentre con Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas. Es momento en que usted levante los ojos a los cielos, ya no busque, ya no ponga la mirada en la tierra, porque la tierra está perdida. Ya no ponga su confianza en la ciencia, porque la ciencia está limitada. No ponga su confianza en las amistades, porque también necesitan de algo, de alguien. Ya no ponga su mirada en lo material, porque ahora es algo que se va, es efímero muchas de esas cosas. Ahora ponga la vista en el Cristo bendito de la gloria, que es el único capaz de verdad entregarnos la verdadera vida. Él dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, la vida que vivimos sin Cristo es una vida insípida, es una vida que no tiene sentido. Aún mucha gente que fue a la iglesia durante muchos años vivió una vida insípida porque no conocía, así como Job, no conocía a Dios, sino escuchó de Dios. Y bendito el Señor que permitió todo lo que hoy vivimos, porque la Biblia dice, le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. O sea que Dios quiere revelarse a nosotros. El apóstol Pablo en un momento de soledad conoce al Señor Jesucristo, conoce la palabra, conoce al quien escuchó algún día, pero esta vez su vida iba a dar fruto. Pasan años, el apóstol Pablo totalmente cambiado, porque cuando dice la Biblia que Pablo, el perseguidor de cristianos, el que permitió la muerte de Esteban, el que separaba familias, el que tenía cartas en sus manos para despedazar al mundo cristiano, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pablo estaba cargado de molestia, de rabia, y eso es lo que iba a dar, rabia, molestia. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes decir, esta mujer no me ama o este hombre no me ama. Ese no es el asunto. El asunto es que tú quizás eres el problema, porque la Biblia dice, yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo amo, yo me amo, yo tengo el amor de Dios, yo voy a poder amar a los demás, yo voy a poder comprender a los demás. Pero si tú no te amas, definitivamente no sabes qué es el amor. Pablo conocía la letra, pero no conocía al autor.
Cuando conoce a Cristo, conoció al autor y la letra se le hizo carne. Entonces Pablo, ya después de toda esa travesía de vida que llevó, dice Pablo, en cadenas, Pablo con unos cepos en las piernas, en una celda encadenado. Pablo termina diciendo: regocíjense, sean felices. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Cómo es posible que un hombre encarcelado pueda decir: estoy preso en cadenas pero soy libre? ¿Cómo es posible que un hombre encarcelado, sabiendo que lo que le esperaba era la guillotina, por qué iban a matar a Pablo? ¿Cómo es posible que Pablo, sabiendo que le esperaba la muerte, pueda decir: regocíjense? Porque la única manera de que nosotros tengamos fruto, él tuvo fruto de alegría, fruto de almas, él tuvo bastante fruto. La única manera es que nos abneguemos a nosotros mismos. Déjeme decirle que el estorbo para que usted sea feliz es uno mismo. El estorbo para que demos fruto somos nosotros mismos. Hemos buscado culpables en todo el camino de nuestra vida. Hemos encontrado uno, hemos encontrado otro, pero seguimos en la misma condición. Y esto no cambiará hasta que quites el estorbo principal, tu mismo ser. Por eso dice la Biblia: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si éste cae a tierra y muere, entonces, solamente entonces va a llevar fruto. Mira, aquí le hablo de otro y con este vamos a terminar. La Biblia habla de otro hombre llamado Pedro, Simón Pedro, el conocido Simón Pedro. Y la Biblia aquí nos habla de algo bien interesante, porque a Pablo era como un vaso de oro, ¿verdad? Que fue importante en los tiempos, hermano, y dice que él fue un instrumento, un vaso de honra. Yo creo que fue un vaso así como de oro, fue tratado con fuego. Por eso dije, al nivel del trato será el nivel de tu bendición. A Pablo lo trataron como, vale oro, decimos, ¿verdad? Pero lo trataron así como a oro, al fuego, al cincel, al fuego, al martillo, al fuego, a la formación. Esos son los tratos para que después brilles en la galería, en la exposición de nuestro Dios Todopoderoso, el Altísimo. Entonces, mire, aquí hay otro que se llama Simón Pedro. Usted sabe que Simón significa el inestable. La misma palabra significa Simón Cañahueca, que era como que muy imponente, pero vacío. Era un hombre muy, muy imponente, pero vacío por dentro. ¿Cuánta gente habrá así, verdad? Pura apariencias nada más. Todo ok, todo bien, no se preocupe, todo marcha bien, pero por dentro la gente vacía. Y dice la Biblia que este Simón Pedro era un hombre que no tenía éxito, era un hombre del diario vivir, que no daba a veces fruto en el área económica. Y vemos a Pedro trabajando, pero no daba fruto. ¿Cuánta gente habrá que trabaja y no da fruto? ¿Cuánta gente se levantará temprano, se levantará de madrugada y apenas conseguirá para llevar el sustento a su casa? ¿Cuánta gente habrá de esas? Por eso la Biblia dice que Pedro trabajó toda la noche hasta que se encuentra con Cristo. Mire, Pedro, un experto pescador, aquí le voy a dar un ejemplo de cómo es morir a uno mismo. Experto pescador, sabía las horas de pesca, sabía las horas donde los peces sí estaban, podía ser fácil la pesca. Él conocía los mares, él sabía manejar muy bien la barca, las redes. El hombre era un experto, porque desde niño uno aprendía la profesión de sus padres para subsistir en la vida. Era el papá pescador, el hijo pescador, el nieto pescador, el tataranieto pescador. Eran líneas, porque antes no existían universidades como las que hay ahora, y un padre enseñaba a su hijo el estilo de vida que iba a llevar para sostenerse más adelante. Por eso José, el papá putativo de Jesús, él era carpintero y a Jesús le enseñó la carpintería. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, Pedro no era un hombre que no sabía de la palabra. Pedro sí, de la pesca. Pedro sí sabía la pesca. Sabía a qué hora se pescaba, en la noche y no en el día, en la madrugada y no en el día, porque los peces iban a ver la red e iban a escapar. Pero el Señor Jesucristo en la mañana, después de dar un mensaje impresionante desde la barca de Pedro, le dice: Pedro, ahora echa tus redes a la mar. Y Pedro podría haber dicho: no, Señor Jesús, estás un poquito confundido. Mira, ya no es hora de pescar. Eso somos nosotros, nuestro conocimiento. Pedro podría haber dicho: ningún marinero en su cabal juicio pesca hasta ahora, sino que nosotros pescamos a tal hora, echamos la red, esperamos,
Volvemos, tomamos la pesca, y cuando Pedro le mira y dice, toda la noche hemos pescado, ¿verdad? Él era Simón, toda la noche hemos pescado. A veces nosotros damos consejos de la palabra, mira hermano, haga esto, pero toda la noche he hecho eso, pero todo el tiempo hago eso. Es que no nos damos cuenta que debe haber una palabra que te habilite, una palabra que te transforme, una palabra que te dé el visto bueno, la luz verde para que hagas las cosas. Porque muchas veces la hemos hecho en teoría y no la hemos hecho en la voluntad bendita del Señor. Muchas veces la hemos hecho en la experiencia, en la molestia, en la rabia. Voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a poner un negocio, voy a ir, voy a llamar. Pero no lo hemos hecho caminando sobre la palabra. Por eso Pedro le dice algo bien impresionante. Toda la noche hemos pescado, pero ahí se le hace algo, ahí se le revela algo, ahí se estaba como que comenzando a morir ese Simón, el inestable, el vacío, el cañahueca. Y de repente dice, pero en tu palabra echaré mis redes a la mar. Y Jesús le da las direcciones, boga mar adentro, echa tus redes mar adentro. Vamos, Pedro, no era la hora de la pesca. Pedro, hermano, se va en la barca, yo me imagino que se va remando con la esperanza, ¿verdad? Tal vez había momentos en que decía, y si no sale, voy a pasar, porque había una multitud de gente en la orilla después del mensaje del Señor Jesucristo. Ahí estaba toda la gente expectando, ¿verdad? Viendo si Pedro, seguramente pasaron muchas cosas por la mente de Pedro. Quizás la vergüenza. Van a decir que me he dejado manejar por un desconocido, que acabo de conocerlo. Tal vez van a pensar que estoy loco, que soy un fracasado. Tal vez remaba adelante y volvía otra vez. No, mejor vamos, no, mejor. Y la vergüenza. ¿Cuánta gente ha caminado así? Ahora sí voy a orar y no, mejor le pido y mejor me desanimo, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, boga mar adentro. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo, yo te animo, yo te digo de parte de Dios, echa tus redes a la mar. Si ya lo intentaste, vuélvelo a intentar en el nombre del Señor Jesucristo. Niégate a ti mismo, ponte en pie. Todavía hay oportunidad. Todavía tú puedes hacer algo por los tuyos. Dios quiere darte fruto, pero fruto abundante, fruto que permanezca. Dice la Biblia que lleves bastante fruto en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperar tu alma. Dios quiere sanar tus heridas. Inténtalo una vez más. Vuelve a confiar en el Señor. Quizá ya lo has hecho por años, ya lo has hecho por mucho tiempo, pero ¿qué pierdes una vez más? No es que tú le vas a dar una oportunidad a Dios. Dios te está dando una oportunidad esta noche de volverle a creer. La Biblia dice que Job se mantuvo en integridad y confió en Dios hasta el final. Dice este hombre llamado Job, en él esperaré. Aunque me mate, en él esperaré. Qué palabras más convincentes, qué palabras más poderosas las que emitió este hombre llamado Job. Por eso Pedro, bogando mar adentro, ¿verdad? Echándose hacia la mar, pensamientos en su... No es fácil. No piense que Pedro se subió a la barca y se fue remando feliz de la vida, echó la red y sacó los peces. No, yo creo que cada remo, cada vez que remaba Pedro, habían pensamientos que se cruzaban en la mente. Quizás tal vez dejó de remar en algunos momentos, se puso a pensar, tal vez dijo, no, yo mejor me vuelvo porque hay mucha gente, me está mirando, voy a pasar muchas vergüenzas, mejor me regreso. Pero Jesús dijo que vaya y por ahí me va bien. Pero ¿sabe qué es lo que cuenta al final de todo? Es que usted obedezca la bendita palabra de Dios. Y la Biblia dice que cuando llegó al lugar donde Jesús le había dicho, boga mar adentro, hermano, tira las redes y dice que no podía sacar las redes. Bendito sea el Señor. En la obediencia está la bendición, lo hemos dicho muchas veces. Cuando usted obedece la bendición de Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, no se va a dejar esperar. Cuando uno decide creerle a Dios ciegamente, cuando decide creerle a Dios así como Job, en Él esperaré aunque me mate, seré paciente, y si vivimos de Él somos, y si morimos de Él también somos. Pero mire, hermano, la red se le estaba ya quebrando a Pedro. Oh, hermano, ahí le cambia la idea, ¿verdad? Ahí dijo, bien que hice caso, bien que obedecí, qué bueno que no me regresé, qué bueno que
que no hice caso a mis conocimientos de pescador, de años de pescador. Qué bueno que no le hice caso a mi experiencia. Qué bueno que no le hice caso a mi desánimo, a mi desaliento. Qué bueno que no le hagas caso a todas esas cosas. Eso es morir a uno mismo. Y la Biblia dice que Pedro, ahora Simón, ¿verdad? Simón, cargando los peces, llamaba a los demás: vengan, aquí hay peces para todos. Murió a su egoísmo, porque ya no era la pesca solo para él, sino la pesca era para los demás. Eso es negarse, eso es morir para dar mucho fruto. La gente, si usted no sabe, aprende más cuando más enseña. La gente conoce más cuando más enseña. Mire qué triste es ver, ¿verdad?, en algunos lugares, cuando por ejemplo dice: no, este es nuevo, que pague el derecho de piso. A este no le vamos a enseñar nada. Quien tiene problemas no es el nuevo, quien tiene problemas es el que piensa de esa manera. Si usted tendría el cuidado de decir: ven, yo te enseño, aquí se hace, esto no se hace, por aquí se va y por allá no, usted sería el más beneficiado. Así que, mi amado hermano, mi querido amigo, déjeme decirle algo. Usted necesita vivir una vida de abnegación. Tome su cruz todos los días y siga al Maestro. ¿Para qué? Para que solamente entonces usted pueda llevar mucho fruto. Y no solamente fruto, sino fruto agradable, fruto dulce. Al final de cuentas, Simón Pedro, cuando vuelve a la barca, a la orilla con su barca, le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Le estaba diciendo: sabes, no sabes lo que yo pensé cuando iba a la mar. No sabes las cosas que yo pensé de ti, pensé de mí, soy un pecador, pequé. Y Jesús le dice: vente, Pedro, este es el principio. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Impresionantemente, comienza a seguir a Jesús. Y un día le dice: ya no serás más Simón, ahora serás Pedro. Pero para que llegue a ser Pedro, porque mire, piedras hay por todos lados, oro no, como Pablo. Piedra hay por todo lado, mi querido amigo. Piedra en la calle, piedra en los fundamentos, piedras botadas. ¿Quién se lleva piedras a su casa? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie agarra, ¿verdad? Me robaré estas piedras de la calle, ni para adorno a veces las piedras. Pero ¿sabe algo? Pedro fue una piedra labrada, cincelada, para que pueda ser visible. Por eso, mi amado hermano, le repito por última vez: dependiendo el trato que tú llevaste, dependiendo el trato que tú tienes, de ese tamaño será la bendición que Dios tiene guardada para ti. Así que en el nombre de Jesús yo te bendigo tu familia, bendigo tu casa y te bendigo con esta palabra: que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva mucho fruto, no lleva fruto. Pero si muere, ese lleva bastante fruto. Significa que yo tengo que morir a mí mismo, yo tengo que negarme a mí mismo, mi egoísmo, mi violencia, mi mentira, mi amargura, mi rencor, mi odio. Eso es lo que todos los días tengo que terminar, exterminar, destruir, quitar de mi vida, todos los días de mi vida. Mira, déjeme decirle que no es difícil. Porque si usted permitió que entre la amargura, ahora usted debe permitir que salga la amargura. Si usted permitió que entre el rencor, usted tiene que permitir que salga el rencor. Si usted permitió que entre el pecado, usted debe quitar el pecado de su vida. Entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Lo bendigo con todo mi corazón, de verdad, y deseo que Dios lo bendiga, lo prospere. Bendigo su familia, le decía, su casa, su mesa, que sea bendita sus salidas y sus entradas. Y permítame, antes de terminar, hacer una oración por usted, por su familia. Si usted está pasando momentos difíciles, momentos de necesidad, de salud, pues permítame unirme a usted que está al otro lado, para que podamos orar todos juntos y rogarle a Dios, así como dice la Biblia: si dos se ponen de acuerdo, lo que me pidan yo lo haré. Y pedirle a Dios que abra los cielos allá donde usted se encuentra, en medio de su familia, de su necesidad, que haya respuesta de Dios, que haya palabra de Dios, porque aún en tiempos de cielos cerrados había palabra sobre la vida del profeta Elías. Y hermano, tenemos que buscar fervientemente una palabra de Dios. Tenemos que buscar un mensaje de Dios y no algo cargado de nuestras emociones, no algo que nos ha influenciado el medio, quizá la información,
sino algo que venga cargado, una palabra cargada del cielo mismo. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por todas las almas, las vidas, las familias que están al otro lado. Señor, tú solamente conoces su necesidad. Yo te ruego con todo mi corazón que los alcance tu Espíritu Santo. Si hay gente que está pasando momentos difíciles, que tu Espíritu Santo, el Consolador esté en sus almas, en sus corazones, en sus espíritus, y este consuelo pueda repercutir hasta su mente y sus cuerpos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido que tú proveas de todo aquello que necesitan mis hermanos y mis amigos. Señor, que sepan que aún en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad y en tiempo de dolor, hay un Dios todopoderoso que bendice y que prospera. Hay un Dios que abre camino donde no hay camino. Señor, danos la fuerza, danos la bendición, danos la provisión para que caminemos el resto de nuestras vidas. Señor, haya salud, haya bendición, haya prosperidad sobre la vida de tus hijos e hijas, sobre todos aquellos que han creído en tu nombre, que no han bajado la guardia, sino que se han animado a confiar plenamente en ti. Así como lo dijo este hombre llamado Job, en él esperaré, aunque me mate, en él esperaré. Padre, bendigo a todo tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido de verdad un gusto, un privilegio haber compartido con usted estos minutos. Es para nosotros una gran bendición poder llevar la palabra hasta sus hogares. Déjeme decirle que estamos entrando en un tiempo de mayor edificación. Vamos a tener más carga, hermano, de mensajes, porque creo que es lo que necesitamos: edificar al cuerpo de Cristo, fortalecerlo para que podamos ejercer una batalla efectiva, ser efectivos, no rápidos, ser efectivos en lo que Dios nos ha mandado. Le envío un abrazo bien grande de parte de mi esposa, mi familia. Que la paz del Señor esté en su hogar, que el Cristo bendito de la gloria lo guarde, lo cubra, y que sus ángeles acampen alrededor de todo su pueblo. La paz de Dios esté con todos ustedes. Con nosotros será hasta el día jueves. Bendito sea nuestro Dios.